¿Qué hay detrás de las emociones? Presentado por Kenia Bravo García, Carla Castañeda de la Luz, Tania Martínez Hernández, Daniela Campos Parada, Erandi Barba Mesa y su servidora Hilda Chichia Méndez. Para empezar, definiremos qué es una emoción. Todas las emociones son naturales. Las emociones cumplen una función social y otra motivacional. Facilitan la interacción social, permitiendo la comunicación de los estados afectivos y promoviendo la conducta prosocial. Las emociones son un estado afectivo que experimenta cambios orgánicos, como fisiológicos y endocrinos, de origen innato o influido por la experiencia. También es un proceso complejo multidimensional en las que están integradas las emociones. Son reacciones conductuales, fisiológicas y subjetivas activadas por una información proveniente del mundo externo y o interno del individuo. La emoción es un proceso complejo, multidimensional en el que están integradas respuestas psicológicas, fisiológicas y conductuales. En las psicológicas, las emociones alteran la atención, es decir, estas activan redes neuronales de la memoria. Fisiológicas es donde organizan rápidamente las respuestas de distintos sistemas biológicos, tales como las expresiones faciales, los músculos, la voz, la actividad del sistema nervioso autónomo y la del sistema endocrino. Y conductuales nos referimos a que las emociones sirven para establecer nuestra posición con respecto a nuestro entorno. Funcionamiento de las emociones. La función adaptativa prepara al organismo para la acción, es decir, esta facilita la conducta apropiada a cada situación. La función motivacional puede determinar la aparición de la conducta motivada para dirigirnos hacia determinada meta. Y la función social es la que permite a las personas predecir el comportamiento que vamos a desarrollar y a nosotros el suyo. Utilidad. Ok, para utilizar nuestras emociones se deben tomar en cuenta ciertos puntos. Número 1. Percibir. Consta de reconocer de forma consciente nuestras emociones e identificar qué es lo que sentimos para poder darle una etiqueta verbal. Bueno, básicamente es saber identificar correctamente cómo me siento o cómo se sienten las demás personas. Número 2. Comprender. Se basa en integrar qué es lo que sentimos dentro de nuestro pensamiento y saber considerar la complejidad de los cambios. En otras palabras, es la relación entre emociones y experiencias para poder darle sentido y significado. 3. Regular. Esto se refiere a dirigir y saber manejar las emociones, ya sea positivas o negativas, de manera eficaz. Un punto importante para regular nuestras emociones es no buscar un culpable. Tratar de descubrir por qué me siento así. Y por último, aceptar nuestras emociones como naturales. Tipos de emociones. Emociones negativas. Estas son las que nos producen un malestar psicológico de desagrado. Entre las emociones más conocidas tenemos a la ira, el miedo y la tristeza. En cuanto a las emociones positivas, es lo contrario a las negativas. Estas nos van a producir un sentimiento de placer, la que nos van a hacer expresarnos o hacernos sentir de una manera muy bien, como principalmente la emoción de la alegría, que nos hace sentir muy felices. Emociones primarias. Estas son las primeras emociones que experimentamos en nuestros primeros meses de vida, o sea, cuando nacemos, cuando somos bebés, como es el miedo, la ira, la alegría, la tristeza o el desagrado. Vamos forjando ahí nuestro ser. En cuanto a las emociones secundarias, estas son las que ya nos va forjando la sociedad, la educación o la cultura, como es la vergüenza, el orgullo, el desprecio, el placer, entre otras. Y la expresión de las emociones correspondería a una de la dimensión conductual expresiva. Esto quiere decir que como personas reaccionamos ante ciertos estímulos y de ahí modificamos nuestro comportamiento. Cualquier proceso psicológico conlleva una experiencia emocional de mayor o menor intensidad y de diferente cualidad hedónica.
Al igual que el resto de dimensiones de la experiencia emocional, la dimensión conductual expresiva tiene un claro valor funcional. En los que destacan es la comunicación no verbal, la experiencia afectiva y la manifestación de la emoción. En la comunicación no verbal es un vínculo de comunicación a otras personas acerca de la emoción que se está experimentando. Tales podrían ser como los gestos, los sonidos o los movimientos que hacemos. La experiencia afectiva facilita e incrementa dicha experiencia, haciendo que ésta sea más saliente incluso que las funciones que se cumplen y se llevan a cabo con mayor eficacia. Esto quiere decir que es pues el momento que vive cada persona, ¿no? en las situaciones. Y la manifestación de la emoción optimiza la función de la reacción afectiva, ¿no? La propia expresión de ira es un ejemplo. Esto hace que pues manifestemos nuestra emoción de manera agresiva o de manera defensiva, y como seres humanos somos capaces de sentir toda una gama de emociones, placenteras y no placenteras, a lo largo de nuestra vida. Las emociones tienden a ser patológicas cuando su duración es prolongada y no se desvanece al aparecer una nueva emoción. Por ende, se necesita un uso inteligente de las emociones, las cuales son los siguientes puntos que sugerimos. Comprender tus emociones, un uso adecuado de las emociones, manejarlas y no negarlas. Reiterando el último punto, negar las emociones puede ser problemático. No se puede perseguir no sentir emociones. El objetivo es no sentir emociones negativas exageradas que nos desborden y controlen nuestra existencia. Muchas gracias.